Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los necios pierden el tiempo al preocuparse al ver cómo los estudiantes hacen más cosas con el mismo tiempo. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita intercambiar los datos de las posiciones pares e impares de un vector, o sea, la posición 1 con la 3, la 2 con la 4, así sucesivamente. Se plantea la solución en un programa de 36 líneas. En la línea 3 escribir es una instrucción de salida que permite mostrar información por pantalla. Aquí se muestra: a favor ingresa el valor de n, que será el tamaño del vector. Línea 4, leemos n. Leer es una instrucción de lectura que permite obtener datos de entrada. Leemos n entonces, y en la línea 6 declaramos un vector de tamaño n. Entonces, en las líneas, recuerde que los vectores son estructuras de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Entonces, entre las líneas 8 a 10 usamos un ciclo para llenar este vector con valores aleatorios, recorrerlo. Los ciclos son estructuras repetitivas que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Entonces, este ciclo línea 8, tiene variable controladora x que va de 1 hasta n. Entre este ciclo, línea 9, al vector b que en la posición x le asigna un valor aleatorio del 1 al 1000. Azar es una función que permite obtener valores aleatorios. Entre las líneas 12 a 14 nuevamente usamos otro ciclo de 1 hasta n, y aquí se escribe o se imprimen los datos de este vector. Para intercambiar los datos de las posiciones pares e impares recorremos este vector. Entonces, entre las líneas 16 a 30 usando un ciclo para i desde 1 hasta n con incrementos de 4 en 4. No es necesario hacer un recorrido continuo o secuencial, sino de 4 en 4, ya que simplemente se intercambian datos. Entonces, entre este ciclo, para intercambiar los datos de las posiciones pares, usamos una condicional, líneas 18 a 22. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Entonces, si i más 2 es menor que n, en caso de ser cierto, se intercambian los datos de las posiciones impares, o sea, la posición i con la posición i más 2. Como i empieza en 1, entonces por eso será el intercambio de impares. Observe que para intercambiar datos entre arrays usted debe usar variables temporales auxiliares, ya que usted va a sobreescribir sobre un mismo espacio de memoria, y si no salva el dato anterior, ese se perderá. Entonces, auxiliar toma un dato, al vector en esa posición le asigna el de la otra posición, y a la otra posición le asigna el dato que salvó. Así se realiza el intercambio. Y para intercambiar los datos de las posiciones pares, ya la condición de la línea 24 a 28, si i más 3 es menor que n, entonces intercambia i más 1 con i más 3. Como i es impar, suma 1 para tomar el primer par, y i más 3 será el siguiente para ese dato anterior. Por último, líneas 32 a 34 se imprimen los datos de este vector ya intercambiados. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita intercambiar los datos de las posiciones pares e impares de un vector. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.